la gente como que se ve más, no digo más humana, porque somos humanos, pero más con deseos de hacer el bien, ayudar al prójimo, estar en paz, en familia, en armonía, y eso se llama el espíritu navideño. Y eso muchas veces se pierde cuando llegamos al rayo del fanatismo. Bienvenidos, querida familia y amigos del canal Libres Pensadores. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes nuevamente en otro nuevo video. Hoy estaremos reflexionando acerca de la Navidad. Y el tema lleva por título: ¿la Navidad es pagana? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a comenzar primero compartiendo. Aparecerá en pantalla en este momento una imagen que es muy popular, hace años que se viene compartiendo en los medios sociales, redes sociales, con respecto al nacimiento de cierta persona o cierta persona divina en un 25 de diciembre. Tenemos a Tamuz, tenemos a Nimrod, tenemos a los dioses griegos y romanos, y entre medio, verán, ahí aparece Jesús o Jesucristo. ¿Cómo comienza todo esto? Primero en principal, algo cortito a mencionar es que esto viene de culturas antiguas, de diferentes festividades y celebraciones de diferentes dioses o divinidades. ¿Por qué se celebraba de esa manera? Muchas de las celebraciones que se hacen tradicionalmente en Occidente son heredadas del Oriente o también de la Antigüedad. Y eso nos podría poner a pensar a nosotros con respecto a este tema de que, bueno, entonces no hay que celebrar Navidad, todo es pagano, todo es del diablo, se diría en un contexto cristiano, y yéndose, digamos, ya al extremo. Recordemos que todos los extremos son malos, pero también recordemos que hay que respetar la libertad de cada persona de celebrar o no celebrar. Hubo un tiempo en el cual estaba dentro de una denominación en el que me encontré con cierta información con respecto a esto, con una historia antigua del dios Tamuz, que era el hijo de Semiramis, y también otro dios que era el Nimrod, se le dice Nimrod, y que aparece también en la Biblia. Y mucho hablamos sobre eso, y un poco me saturó el cerebro en ese momento, pero igual, como estaba un poco ya arraigada esa historia en mí, incluso la predicaba, compartía con amigos y familia, y era que no es que digo que era un Grinch, pero a veces me costaba estar en Navidad por el tema de esta información. Bueno, volviendo al tema. La Navidad. ¿Qué significa Navidad? Navidad significa natividad y quiere decir del nacimiento de algo o de alguien en realidad. ¿Cuándo comienza todo esto el 25 de diciembre? Obviamente comienza después de lo que es la fundación de la Iglesia Católica Romana y otras festividades que hacían en dicha fecha, así como también los judíos, los hebreos tenían sus festividades y celebraciones, también los cristianos de a partir del siglo IV en adelante tuvieron esa celebración. Otra pregunta que nos puede venir a la cabeza es si existió Papá Noel o es un imaginario colectivo nomás. De a Papá Noel como personaje, sí existe porque es un personaje, pero existió una persona llamada San Nicolás, con características similares al Papá Noel o al Santa Claus, en lo que le llaman Norteamérica. ¿Por qué digo características similares? Porque era una persona de buen corazón que en cierta fecha, aproximadamente la misma fecha de Navidad, él se juntaba un grupo de personas regalos y le daban a los niños pobres y hacía buena actos de caridad. O sea que en realidad no había un acondicionamiento tampoco de recibir regalos como nos enseñan de chiquito, que si no me porto bien, Papá Noel me va a traer esto, no me va a traer lo otro, ¿no? Pero bueno, es otro tema, ¿no? San Nicolás sí, el personaje real sí existió. Papá Noel no, es un imaginario colectivo, pero se inspiró en este personaje de San Nicolás. O sea, no es un invento San Nicolás, sí existió. Y muchas personas quizás que estén viendo este video se preguntarán, ¿qué se puede reflexionar sobre Navidad? Los que ya han tomado su decisión de no celebrar Navidad. Y obviamente se les respeta la decisión. Pero quiero presentar algo alternativo.
Algo que quizás nos puede hacer llevar a reflexionar tanto a los que estamos a favor como los que estamos en contra y como los que somos neutrales. Bien. Y es que a pesar de que hay ciertas noticias, cierta información, también hay mucha desinformación sobre el tema. Como por ejemplo, no sé si muchos sabían, pero antiguamente la corbata que usan los hombres de forma formal o para un evento importante, anteriormente la corbata se asociaba a un símbolo pagano de la fertilidad y simbolizaba algo bastante explícito que tiene que ver con la sexualidad. Y también el color de cierta corbata, o el color de esa corbata, se le ponía alrededor a esta diosa. En algunas culturas Afrodita, en otras Venus, y se va hablando de diferentes maneras, se va cambiando el nombre. Y por el hecho de usar una corbata, bueno, en mi caso yo ya no deseo usarlo, decisión personal, pero alguien que lo usa no hay ningún problema, porque eso en realidad se creía en esa época. Por ejemplo, antes se consideraba pagano el uso de que las mujeres usaban falda. Tanto las personas que van a una iglesia usan falda las mujeres y sería entonces pagana por usar falda. No, eso era una cultura antigua, era la tradición antigua. Ahora bien, ¿cuál es el equilibrio en todo esto, queridos amigos? Es que cuando nosotros llegamos perdón que diga así, al raye del fanatismo, que es ya introducir cierta información, convertirlo en algo carne en nosotros, o sea, dogma, y que no se puede cuestionar, es lo que nos empieza a separar con los demás. La Navidad se trata del amor, de la felicidad, y son buenos principios, buenos valores. También tiene que ver con los regalos, pero más que nada con los niños. Pero más que nada es una fecha, amigos, en la que la gente como que se ve más, no digo más humana, porque somos humanos, pero más con deseos de hacer el bien, ayudar al prójimo, estar en paz, en familia, en armonía, y eso se llama el espíritu navideño. Y eso muchas veces se pierde cuando llegamos al raye del fanatismo. No, porque si tú celebras Navidad, estás con el diablo, estás adorando a Tamuz, Jesucristo no es Tamuz, y bueno, de acá para allá muchas voces se escuchan y muchas personas que quieren celebrar Navidad se ponen un poco confundidas, o sea, no saben qué va a pasar, si hago esto, no hago esto, y sienten como remordimiento, culpa, si lo celebro o no lo celebro, o si me pongo amargado con mi familia, se están sentando a comer, a celebrar. Independientemente de lo que puedas pensar o creer sobre el tema, mi sugerencia, que dejes de lado eso y te unas con los que amas, con los que quieres, en un momento familiar. Comparte con ella, recuerda lo que representa la esencia de la Navidad o lo que quiere representar realmente el espíritu navideño, ¿no? Y de esa manera puedas estar en paz, tanto con los seres queridos que amas como contigo mismo. Pero ponerte a hacer la guerra a la Navidad no es algo muy sano ni tampoco beneficioso, porque si no, deberíamos todos dejar de usar corbata, los hombres, los que usan corbata, dejar de usar falda y otras cosas que antes eran paganos o lo usaban ciertas divinidades en sus atuendos. Ahora con respecto a Jesús, el hecho de que Jesús se lo compare con otras divinidades o deidades antiguas es por el simple hecho que se ha hecho un sincretismo sobre la persona de Jesucristo, que en ese discrepamos, porque se ha hecho mucho alarde, se ha hecho mucha mitología alrededor del personaje, de la persona, cuando realmente lo que importaba más era el mensaje que él vino a traer y el carácter del creador que vino a revelar. Pero ya de ponerse a discutir si era divino o no era divino, si era perfecto o no era perfecto, o si, bueno, muchas cosas que se discuten dentro de algunas denominaciones, y después se lo compara por ese tipo de discusiones teológicas que no nos llevan a ninguna parte, queridos amigos y hermanos de alguna denominación, es que las personas ateas, agnósticas o que no creen, llegan a pensar que realmente Jesús es un mito, por ciertas discusiones teológicas que no tienen sentido ni fundamento que nos edifiquen
tanto espiritualmente como social o como mentalmente. Por esa razón es que en vez de ponernos a filosofar si esto es así, si esto es así, lo que sea, decidamos algo, no digo que nos pongamos de una postura, pero sí nos ayudaría un poco a ser neutrales para evitar tipo de conflictos. Pero más que nada recordar que somos humanos, cometemos errores y eso está bien, y podemos levantarnos luego que nos equivocamos, pero más que nada recordemos que nosotros llevamos adentro la esencia de Dios, la esencia del Creador, y que todos, absolutamente todos los seres humanos, somos hechos a imagen del Creador, junto con la naturaleza. En cada una de las criaturas creadas se nos muestra el Creador, se nos muestra el Padre Universal. Y mientras nos adentramos de a poco, volviendo un poco al pasado, llegando a lo que es el siglo I aproximadamente, será, según algunas investigaciones, siglo IV antes de Cristo, siglo I, o año 1, perdón, año 1 o año 4 antes de Cristo. Los que puedan estar ahí en sus casas, ven este video, o si tienen ahí en su app de celular, quiero que me acompañen a reflexionar sobre un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nos habla del nacimiento de Jesús y acontecimientos que ocurrían al principio, alrededor, perdón, de este personaje. Vamos a leer entonces Lucas, capítulo 2. Quiero agradecerle a los que están aquí con nosotros en directo, aquí en vivo. No hace falta que lean ahora, nosotros vamos a leer aquí y los que estén en sus casas puedan leer. Y los que se están ingresando también a la sala, que por favor, como siempre, les recuerdo silenciar sus micrófonos hasta terminar la presentación. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Me estaba olvidando de Quattrochi. Bien, ahora sí, sigamos con la lectura. Un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, este era el esposo de María, perdón, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los caminos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la humanidad. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Una inmensa multitud de ejércitos celestiales resplandecientes aparecieron y empezaron a cantar, alabando a Dios, y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace.
Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaban niños, el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Muy bien, el contexto de esto era el momento de un censo, era el momento en el que el emperador estaba contando cuánta gente había en el imperio y cuán grande había ensanchado su poder de su imperio y su grandeza y todo lo demás. Y en esto quiero que se queden. Entre medio de un contexto político, cultural, de gobernantes y reyes que solamente pensaban en poder y grandeza, el enviado del Padre, Jesús de Nazaret, el Cristo, encarnaba en un bebé humano para traerles buenas noticias del Creador, como dijeron los mensajeros de Dios, los ángeles, que buenas noticias traemos a la humanidad, buenas noticias de gozo y alegría, no de amargura, no de resentimiento, no de odio, no de tristeza y depresión, sino de gozo y alegría, porque el Salvador había nacido. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos? Llegando al final. El mensaje de esta natividad o de esta Navidad es que nació el Salvador del mundo, que Dios ha mostrado misericordia a la humanidad envuelta en oscuridad y maldad y trajo la luz a este mundo. Y nosotros, como que hemos visto esa luz, como testigos de esa luz, de haber conocido el carácter del Padre, haber escuchado las enseñanzas de Jesús y seguir esas enseñanzas o tratar de seguirlas, nos centremos de que esto es lo importante. Y a los que no creen en Jesús, no creen en Dios, no importa. Ámalos. La mejor manera de amar a alguien es respetar, a pesar que discrepe contigo, pero aún así, fijarte en lo que puede ser más, que lo lleve a unirse, que estén más unidos. Buscar la unidad y no la división. Porque un emperador lo dijo, antiguo, divide y vencerás. No sigamos el ejemplo de ese emperador o ese jerarca. Sigamos el ejemplo del rey que envió el Padre, que a pesar de haber sido uno con el Padre y estar en la gloria del Padre y ser un ser muy importante en el reino de Dios, se humilló, vino a este mundo y demostró la humildad y la sencillez. Y esa es la verdadera grandeza en la que realmente hace de que un personaje trascienda a través del tiempo, que su historia transforme vidas, que su historia inspire vidas, inspire a la humanidad y que nos haga celebrar, por más que no seamos creyentes o no creamos en el nacimiento de Jesús, nos hace celebrar el amor, la felicidad y sobre todo el gozo y la seguridad de que Dios es amor y que no cambia. Y nos hace recordar bellos momentos con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Por eso, querido amigo y amiga que me estás escuchando, si es que tienes algún tipo de impedimento para celebrar Navidad por el trasfondo pagano que hay detrás, piensa en tu familia, piensa en que la vida es hoy. No tendremos otra vida con nuestros seres queridos. Y de esa manera puedes disfrutar mejor en estas fiestas, estas celebraciones, junto a los que amas,
y los que están a tu lado. Y si no quieres celebrarlo, ningún problema. Pero no seas de tropiezo para los que lo hacen, porque de esa manera, en vez de traer unidad, traes división, aunque no sea la intención de tu corazón. Por esa razón, queridos amigos, celebremos la natividad del Cristo, naciendo en nuestro corazón o despertando en nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos unamos como humanidad en un mundo que está tan desunido que se olvidó de la esencia del Padre, pero que muy pronto, algún día, en el futuro, recobrará esa esencia. Y todos estaremos junto al Dios, Creador, por la eternidad. Que Dios les bendiga y que tengan unas felices fiestas y una feliz Navidad. Y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Chau, chau.